Dicen que en una época en la que el miedo reinaba y la sangre corría a raudales por el suelo europeo, nació un nombre que no pertenecía a nadie, un nombre que resonó en los campos de batalla a lo largo de los siglos y que nunca tuvo cuerpo. Lo llamaron el Príncipe Negro. ¿Pero quién era? ¿Un guerrero? ¿Un fantasma? ¿Un símbolo inventado por hombres cansados del dolor? Nadie lo sabía. Y quizá era mejor así. Las primeras historias provenían de soldados perdidos en guerras que ya no tenían causa. Decían que cuando la batalla parecía perdida, aparecía un caballero envuelto en sombras. Su armadura brillaba como carbón pulido a la luz de la luna. Nunca habló, simplemente luchó, y cuando el ejército enemigo se retiró, desapareció en la niebla. Los monjes inscribían su nombre en los monasterios, los campesinos lo dibujaban en los muros de barro e incluso los reyes temían el sonido de las palabras «Él viene, el príncipe negro». Pero lo curioso es que ningún historiador ha encontrado una sola prueba de su existencia, ni tumba, ni escudo de armas, ni linaje. Fue como si el tiempo mismo se hubiera tragado al hombre y hubiera dejado solo la leyenda. Y sin embargo, durante siglos la gente juró haberlo visto. Algunos decían que era el hijo bastardo de un rey que juró proteger al pueblo de los tiranos. Otros decían que era el ángel de la guerra, un castigo divino para recordarles que la gloria tiene un precio. Pero había algo más profundo detrás de todo esto, algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. La humanidad necesita creer en héroes, aunque tenga que inventarlos. En los castillos, en los pueblos, en las iglesias, el nombre del príncipe negro se convirtió en una oración y una amenaza. Las madres lo usaban para calmar a sus hijos. «Duerme, o el príncipe negro vendrá por ti». Y los generales lo invocaban para inspirar coraje antes de las guerras. «Lucha como él luchó, aunque nunca hubiera existido». Lo que comenzó como un rumor se convirtió en creencia, y la creencia se convirtió en poder. Cada época le dio forma a su manera. En el norte fue un salvador, en el sur un demonio, en el centro un misterio. Y lo más impresionante es que, incluso sin rostro, sobrevivió a los imperios que lo crearon. Es gracioso, ¿no? ¿Cómo puede algo que nunca existió llegar a ser más real que nosotros? La leyenda del príncipe negro ha perdurado no por lo que hizo, sino por lo que la gente necesitaba que fuera. Un recordatorio de que a veces la idea de un hombre es más poderosa que el hombre mismo. Mientras los reyes se corrompían y los santos guardaban silencio, el príncipe negro permaneció puro, intocado por la realidad, porque las ideas no mueren, simplemente cambian de forma. Y en el fondo, quizá eso es lo que siempre ha sido, un espejo de nuestras esperanzas, un reflejo de lo que queremos creer. Pero prepárense, porque en los próximos capítulos la niebla se disipará y lo descubriremos, cómo una mentira se convirtió en la verdad más influyente de la Edad Media. Si quieres continuar este viaje por las leyendas que moldearon el mundo, inscríbete, porque a veces lo que se esconde en las sombras es lo que más nos revela. Dicen que el verdadero poder no está en aquellos que conquistan, sino en aquellos que son recordados. Y el príncipe negro fue recordado como si hubiera caminado en el tiempo, pero cuanto más se buscaba, menos se encontraba. Era como intentar agarrar humo con las manos. Los cronistas buscaron archivos, los monjes abrieron bóvedas de pergaminos olvidados, los reyes ordenaron la excavación de tumbas de guerreros desconocidos. Nada, ni espada, ni escudo de armas, ni nombre del padre. El único legado que dejó fue el eco. Los eruditos comenzaron a preguntarse, ¿qué pasaría si el príncipe negro nunca hubiera existido? La pregunta era peligrosa, porque el mito sostenía la fe de todo un pueblo, y derribarlo era arrancar el corazón mismo de la historia. Pero las voces continuaron.
Los campesinos juraron haberlo visto caminando por los bosques de noche, montado en un caballo negro como la boca del lobo, con su capa colgando de hojas secas de otoño. Dijeron que apareció cuando el mundo estaba al borde del caos, que su mirada era fría, sin rostro, y que dondequiera que iba, la guerra quedaba en silencio, por miedo o por respeto. Y cuanto más la realidad la negaba, más crecía la leyenda. Lo invisible se ha vuelto omnipresente. Lo que no se pudo probar, se creyó. Un antiguo manuscrito, encontrado en un monasterio de montaña, contenía una frase escalofriante: el príncipe negro es el recordatorio de lo que la humanidad quisiera ser cuando nadie la mira. Quizás por eso nadie quería admitir que no existía. Porque si el príncipe negro era solo una invención, ¿qué decía eso de todos los que lucharon en su nombre? De los ejércitos que marcharon creyendo en su bandera, y de los mártires que murieron gritando por él. Hay algo trágico y hermoso en esto. La humanidad tiene miedo del vacío, y, cuando lo encuentra, lo llena con fe. Así fue como un nombre inventado se convirtió en carne, acero y esperanza. Algunos decían que el príncipe era un disfraz usado por muchos guerreros, una identidad compartida por caballeros sin nombre, que luchaban por la justicia. Otros que era el espíritu de la guerra mismo, un espectro creado por el miedo a los tiranos. Y estaban incluso los más atrevidos, aquellos que creían que el príncipe negro era una ilusión creada por la Iglesia, un arma psicológica para manipular a las multitudes a través de la creencia en un héroe perfecto. Pero la verdad, lo cierto es que nadie lo sabía con certeza. Y quizás ese era el secreto de su poder, porque un verdadero hombre puede ser derrotado, pero una idea vive para siempre. En los pueblos pequeños, los bardos todavía cantaban: Él viene cuando el mundo olvida lo que es el coraje. Y los niños, mirando al cielo, imaginaron al caballero de la sombra cruzando las estrellas. El mito siguió, respirando, alimentado por cada corazón que necesitaba creer en algo más grande que él mismo. Los siglos han cambiado, los reinos han caído, las coronas se han derretido, pero el príncipe negro permaneció invisible, silencioso, eterno. Quizás porque no era solo una historia, sino un espejo, un reflejo de la necesidad humana de crear significado en medio del caos. Y aquí es donde el misterio se profundiza, porque la próxima revelación demostrará que el príncipe negro era más que un símbolo. Fue una fuerza invisible que dio forma a los imperios y tal vez, sin existir jamás, cambió el destino de todos nosotros. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete, porque en el próximo capítulo lo descubriremos. Cómo una idea se convirtió en el arma más poderosa de la humanidad. Hay algo que los imperios aprendieron demasiado pronto. Las espadas se oxidan, pero las ideas no. Y el príncipe negro, aunque no existía, se convirtió en la idea más poderosa del mundo medieval. Él no era un hombre, era un código, una semilla plantada en la mente colectiva, un espejo en el que cada alma veía lo que más deseaba: coraje, justicia, redención. Mientras los reyes morían por el oro y la ambición, el príncipe negro vivía en silencio, creciendo en las bocas de los pobres, en las oraciones de los soldados y en las canciones de los bardos. Cada vez que se susurraba su nombre, el miedo cambiaba de bando. Los opresores temblaron, los débiles se levantaron y lo imposible se volvió casi creíble. Imagínese un pueblo en llamas, mujeres llorando, hombres huyendo, niños escondidos entre rocas y cenizas. De repente, un soldado cae de rodillas y murmura: «Él vendrá». Y eso solo fue suficiente. El fuego en su pecho se reavivó, no por la certeza, sino por la fe. La leyenda se convirtió en combustible, y la fe, un ejército. Los reyes se dieron cuenta de esto rápidamente. Algunos intentaron borrar su nombre, otros lo usaron. Algunos reinos afirmaron luchar en su legado, creando banderas negras, escudos de armas con llamas y espadas cruzadas. Otros
más astutos, crearon falsos herederos del príncipe negro. Jóvenes caballeros transformados en símbolos vivientes, héroes fabricados para mantener al pueblo bajo control. El mito se ha convertido en propaganda, y el vacío del hombre que nunca existió ahora se llenó de poder. Pero lo más curioso es que cuanto más manipulaban la leyenda, más real se volvía. Con cada mentira que se decía sobre él, el príncipe negro ganaba forma, voz, presencia, y la gente ya no lo veía como una invención, lo veía como el destino, y tal vez realmente lo fue, porque este es el poder de las ideas. No necesitan la verdad para funcionar, solo hay que creerles. Durante siglos, los hombres han muerto por dioses que nunca vieron, por promesas que nunca cumplieron, por líderes que nunca conocieron, y sin embargo, el mundo giraba en torno a estas creencias. El príncipe negro era esto, la encarnación de lo que la humanidad es capaz de crear cuando necesita esperanza, y lo más irónico es que, cuanto más tiempo pasaba, más sabios intentaban destruirlo. Pero ¿cómo se mata algo que no tiene cuerpo? ¿Cómo enterramos una idea que ya vive dentro de la mente de las personas? Podéis quemar los libros, colgar a los poetas, silenciar a los monjes, pero no puedes detener el eco. El príncipe negro se convirtió en un símbolo de lo que los siglos llamarían mito necesario, la bella mentira, contada para que la humanidad no se dé por vencida. Y ahí fue cuando algo cambió. Los pintores comenzaron a representarlo sin rostro, un caballero envuelto en sombras, con la luz siempre detrás de él. Los filósofos dijeron que su inexistencia era prueba de que nos representaba a todos. Él era el vacío que nos unía, y poco a poco los siglos comenzaron a inclinarse ante la idea. Desde Londres hasta Praga, desde Roma hasta las montañas del norte, el nombre Príncipe Negro se susurraba como un recuerdo y una profecía, porque en el fondo la gente no quería saber si existía. Querían creer que un hombre así podría existir, y es por eso que el mito nunca murió. Porque el príncipe negro era más que una historia, era un espejo de nuestro deseo de significado, prueba de que a veces la idea de un hombre es más inmortal que el hombre mismo. Pero hay algo que pocos se atreven a preguntar. Si una mentira puede inspirar tanto bien, ¿qué sucede cuando se vuelve demasiado verdadera? Cuando el mito comienza a dominar a quienes lo crean. Hay momentos en la historia en que una mentira dicha con suficiente frecuencia deja de ser una mentira. Se mezcla con sangre, ritos, canciones, y de repente ya no se cuenta, se vive. Lo mismo ocurrió con el príncipe negro. Lo que nació como un susurro y una esperanza se convirtió en religión. Los reyes juraron gobernar en su nombre. Los caballeros marcharon, afirmando luchar bajo su estandarte, y en los pueblos la gente rezaba a un hombre que nunca existió. Pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta, porque el mito ya se había vuelto más real que cualquier rey sentado en un trono. La duda era pecado, la incredulidad era traición, y fue en este punto que el mito comenzó a dominar a los hombres. Los monjes crearon libros enteros describiendo su infancia, sus luchas, incluso el tono de su voz. Los artistas lo pintaron con diferentes ojos, a veces azules, a veces dorados, a veces sin rostro, pero en todos ellos la misma mirada, lejana, insondable, casi divina. En los tribunales, del príncipe negro era utilizado para justificar cualquier cosa, paz o guerra, misericordia o masacre, porque nadie puede discutir con un fantasma, y el fantasma siempre sirve a quien lo invoca. En poco tiempo, Europa quedó dividida. Por un lado, estaban aquellos que veían al príncipe como un símbolo de justicia. Por otro lado, estaban aquellos que creían que era la encarnación del mal, el presagio de la muerte y la guerra eterna. La misma leyenda que había unido a un pueblo, ahora incendiaba el mundo. Es gracioso, ¿no? Porque el mismo fuego que calienta también destruye.
Con cada generación, el príncipe negro cambiaba de rostro, pero nunca desaparecía. Durante el Renacimiento, se convirtió en un héroe del arte y del conocimiento. En la Edad Oscura, un demonio con una capa larga y una espada ardiente. Y con cada transformación, la humanidad proyectó sobre él lo que más temía, o más deseaba. Un filósofo anónimo escribió: «El hombre creó al príncipe oscuro a su propia imagen, y luego se inclinó ante él». Y tenía razón, porque el mito se había salido de control. Ya no pertenecía a quienes lo inventaron, sino a quienes lo necesitaban. Y tal vez así es como las ideas gobiernan el mundo. Primero nacen frágiles, pequeños, en las sombras. Luego crecen, se alimentan de la fe, y cuando son lo suficientemente fuertes, miran al Creador y dicen: «Ahora eres tú quien me sirve». El príncipe negro, aunque no existía, empezó a aparecer en las monedas, en las canciones, en las oraciones, y de alguna manera inexplicable, los acontecimientos parecían girar en torno a él. Las batallas ganadas se atribuyeron a su protección, desastres, a su ira. La coincidencia se convirtió en destino. Oh, mito ella. Y lo más fascinante y aterrador es que a nadie le importaba ya la verdad. Lo que importaba era el significado, porque la verdad te hace libre, pero el mito da sentido. La historia empezó a desarrollarse ante él. El príncipe negro ha dejado de ser un personaje y se ha convertido en un arquetipo, un patrón invisible que se repite a lo largo de los siglos. El guerrero oscuro, el salvador misterioso, el héroe que nadie conoce, pero todos esperan. Estaba en todas partes, en las historias, en los sueños, en los miedos y en las esperanzas. Y así sucedió lo imposible. El mito se ha vuelto tan antiguo, tan profundamente arraigado, que ha comenzado a producir rastros físicos, castillos construidos en su honor, espadas forjadas a su imagen. Y un día encontró una tumba con su nombre grabado en ella, una tumba vacía, como si el tiempo mismo, cansado de la duda, hubiera decidido crear un cuerpo para la idea. Al final, nadie se preguntó si el príncipe negro había existido. Lo que todos querían saber era si él volviera, porque cuando una mentira vive lo suficiente, deja de ser historia y se convierte en fe, y quizá eso es lo que siempre ha sido, la encarnación de aquello que el hombre no puede probar, pero debe creer. En el próximo capítulo, iremos más allá del mito, porque el príncipe negro, el héroe que nunca existió, aún vive dentro de nosotros, y lo que él representa continúa moldeando el destino humano. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete, porque a veces, para entender quiénes somos, necesitamos mirar a los ojos las leyendas que inventamos. Al final, el príncipe negro no era un hombre, era un espejo, un reflejo de lo que la humanidad busca en medio del caos, un significado, una figura, una historia que haga soportable el dolor. Durante siglos, cabalgó en la imaginación de los hombres, atravesando batallas, imperios y eras enteras sin jamás existir. Y sin embargo, dejó cicatrices más profundas que los reyes de carne y hueso. Porque, ¿qué es real después de todo? ¿Qué podemos tocar o qué nos transforma? Cada época necesitó al príncipe negro a su manera. En la guerra fue valiente, en el hambre, esperanza, en la soledad, la fe, y en todo momento ha sido el recordatorio silencioso de que hay algo que nos observa, incluso si es solo nuestra propia conciencia disfrazada de leyenda. Su mito enseñó algo que pocos entienden. No toda mentira es enemiga de la verdad. A veces es el camino hacia ello, porque el hombre necesita soñar lo imposible antes de hacerlo realidad. Cuando creemos en héroes, lo que buscamos no es la perfección, sino el permiso. Permiso para cambiar, para resistir, para creer que la sombra también puede proteger. El príncipe negro fue el primer fantasma que el mundo quiso seguir, y el recordatorio final de que el vacío dentro de nosotros puede crear dioses si se llena con fe,
No salvó ejércitos, no levantó ninguna bandera, él no construyó castillos, pero inspiró a innumerables corazones a no darse por vencidos. Y quizás por esa razón fue el héroe más poderoso que jamás haya existido. Hoy, en las pantallas, en las historias, en las redes, él sigue aquí, disfrazado de nuevos nombres, nuevas caras, nuevas causas. Cada vez que alguien lucha por algo invisible, el príncipe oscuro vuelve a respirar. Él es el mito que se convirtió en humanidad. Porque dentro de cada uno de nosotros hay una parte que quiere creer en lo improbable, y es esta parte la que mueve al mundo. Tal vez el príncipe negro nunca cabalgó bajo la luna, pero dentro del alma humana nunca dejó de caminar. Él es el símbolo de aquello que nos hace eternos, la capacidad de imaginar lo que aún no existe y creyendo tanto que lo imposible se inclina ante la fe. Y así, el héroe que nunca fue, cambió todo. Ahora dime, ¿a quién elegiste creer? Comenta aquí, mi héroe vive en mí. Y suscríbete, porque en las próximas historias descubramos otras leyendas que, aunque invisibles, siguen moldeando el destino de la humanidad.